promesas de Dios siempre se cumplen. Amén. Lo cantamos y ese es mi tema en el día de hoy. Las promesas de Dios siempre se cumplen. Y hay un himno que hemos cantado muchas veces, no sé cuántos de ustedes, pero vamos a tratar de cantarlo. Un himno del himnario que se cantaba y se usaba mucho en los tiempos de antes, que dice: todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Creo que lo tenemos. ¿Alguien de los más antiguos se acuerdan de este himno? ¿No? Pero se animan a cantarlo conmigo, de a poquito lo aprendemos. A ver, vamos a ver. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Las dos hermanas que vienen del Brasil, las veo cantando felices, lo saben bien. Seguimos, segundo verso. Todas las promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá, y confiado sé que para siempre en Él paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Amén. Si podemos armar un precioso coro. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes y fieles, en ellas para siempre confiaré. Aleluya. Lo recordamos y podemos hacerlo siempre, por supuesto, pero este es un tiempo especial para expresar nuestro agradecimiento, expresar nuestra gratitud a Dios por un día haber enviado a su Hijo a la tierra. Ese Hijo al cual el mismo Padre le puso por nombre Jesús. Ese Jesús del cual cantamos recién, ese Jesús del cual podemos decir es un nombre hermoso, es un nombre poderoso. Ante ese nombre tiemblan los demonios, tiembla Satanás, tiembla el mismo infierno ante el poder del nombre de Jesús. Amén.
Qué bueno saber, hermanos, que hay momentos en la vida cuando cantábamos, podemos sentirnos mal, podemos sentirnos en una tormenta, podemos sentirnos angustiados, pero poder saber que tenemos un nombre al cual acudir, y es el nombre de Jesús. Bendito es el nombre de Jesús. Aleluya. Y el mensaje que nos trae el Adviento es que con el nacimiento de Jesús, la salvación llegó hasta nosotros. La salvación llegó hasta nosotros. Y que las promesas de Dios, y vamos a verlo ahora, las promesas de Dios se han cumplido, las promesas de Dios se cumplen y las promesas de Dios se cumplirán. Amén. ¿Lo creemos? Amén. Las promesas de Dios se cumplirán, porque ellas son sí y amén. Aleluya. Dios había prometido un Salvador. Dios había prometido un Mesías. Ya desde la caída en desobediencia, la caída en pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva, cuando ellos estaban en el desierto, y si bien fueron seducidos por la serpiente, seducidos por el mismo diablo, ellos comieron el fruto del árbol prohibido. Y tal como Dios les había dicho, fueron expulsados, fueron desterrados del paraíso. Pero ya en ese mismo momento, Dios en su gran amor, en su gran misericordia, prometió la salvación para todos nosotros. Ya en el Génesis, el capítulo 3 y el verso 15, viene la primer promesa de parte de Dios de que habría salvación para la humanidad. Dios le habla a la serpiente, Dios le habla al diablo y le dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia o tu simiente y la simiente de ella. Ella te herirá en la cabeza, o sea, te dará un golpe mortal, pero tú solo le herirás el calcañar, dice una versión de la Biblia, el talón, dice otra versión. O sea, Él te aplastará la cabeza y te derrotará, porque cuando se quiere matar una serpiente aplastándole la cabeza, se terminó la vida. Y dice ella, la serpiente, el diablo, te herirá en el calcañar. O sea, la parte humana de Jesús sería herida. Esto lo que quiere decir es que un descendiente de Eva iba a aplastar la cabeza de Satanás. Y ese descendiente no fue otro que Jesús. Jesús, el Hijo de Dios. Y Él lo hizo en la cruz. Cuando Él muere, cuando Él entrega el Espíritu al Padre, había vencido. Vencido el pecado, vencido la muerte, vencido la enfermedad y vencido al mismo diablo. Ya Dios lo tenía planeado, Dios lo prometió ya enseguida que nuestros primeros padres cayeron en pecado. Ese fue su gran plan de salvación para toda la humanidad caída, entre esa humanidad nosotros. Luego vemos más promesas de parte de Dios en cuanto a la venida de Jesús. Por ejemplo, leemos en Isaías, cuando hablamos y leemos el libro del profeta Isaías, tenemos que tener en cuenta que él vivió unos 700 años antes que Jesús viniera a la tierra. Eso tenemos que tener en cuenta cuando vemos promesas que Dios hace a través del profeta. Por ejemplo, leemos capítulo 7, verso 14. Dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El mismo profeta Isaías, un poquito más adelante, en el capítulo 9, versículos 6 y 7, escribe: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado,
y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites. Tenemos también al profeta Miqueas, que vivió más o menos el mismo tiempo que el profeta Isaías, unos 700 años antes de Cristo. Y el profeta Miqueas, leemos el capítulo 5 y el verso 2. Pero tú, Belén, Éfrata, o Efrata, dicen algunos, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. El cumplimiento de estas promesas lo leemos ya en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Lucas capítulo 1, verso 26, dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. O sea, María vivía en Nazaret. Luego leemos capítulo 2 del versículo 1 del Evangelio según San Mateo. Dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Leímos que el ángel vino a María en la ciudad de Nazaret. Ahora, el evangelista Mateo dice que Jesús nació en Belén. Pero en Belén, ¿cómo en Belén si María vivía en Nazaret? Pero otra vez volvemos a que las promesas de Dios siempre se cumplen. Amén. Y el profeta lo había ya dicho, él va a nacer en Belén, no en Nazaret. Y entonces leemos en Lucas capítulo 2, 1 al 5. Sucedió que por aquellos días salió un edicto de César Augusto ordenando que se empadronase todo el mundo. Este primer empadronamiento tuvo lugar siendo gobernador de Siria Cirino. Iban todos a empadronarse, cada uno a su ciudad. Subió también José de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén. ¿Por qué fueron ahí? Por ser José, él, de la casa y familia de David, o sea, de la ciudad de Belén, para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Y sucedió que mientras ellos estaban allí, se le cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. Vino el ángel a Nazaret, pero ya el profeta había dicho que él nacería en Belén. Y hermanos, Dios usa a quien Él quiere para cumplir sus promesas. En esta situación, Dios usó nada menos que al emperador romano, César Augusto, y con ese edicto que él promulgó. Repito, Dios para llevar a cabo sus planes con Jesús, pero también con nosotros. Dios usa a quien Él quiere, cuando quiere y cómo quiere. Amén. Es tremendo. Dios usa aún a gente que no tiene nada que ver con Él. A gente inclusive que puede ser que hasta sean enemigos del Evangelio. Pero Dios usa para cumplir sus planes. Dios usa a quien Él quiere. Para cumplir sus propósitos, para cumplir sus promesas, Dios usa a quien Él quiere. Y llegó el día del cumplimiento de tanta promesa, como leímos el domingo pasado en el libro del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 4. Dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Y ayer, cuando estaba preparando, como que sonó fuerte a mi corazón. Cuando vino el cumplimiento del tiempo. El cumplimiento del tiempo. Queridos, Dios tiene su tiempo
para todo. Dios tiene su tiempo para intervenir en nuestras vidas. Dios tiene su tiempo para intervenir en las cosas que tú y yo necesitamos o le pedimos a Dios. Dios tiene su tiempo para todo. Eclesiastés 3:1 dice que todo tiene su tiempo. Y ahí dice tiempo de llorar, tiempo de reír, etcétera, etcétera. Y el Salmo 31:15, el salmista le dice a Dios: en tus manos están mis tiempos. Hermano y hermana, tu tiempo y mi tiempo, tus días, tus semanas, tus años, están en las manos de Dios. Están en las manos de Dios. Yo dije al comienzo que las promesas de Dios siempre se cumplen. Siempre se cumplen. Y entonces, no importa las circunstancias, no importa el tiempo que pueda pasar, lo importante es que Dios siempre cumple sus promesas. Yo tengo mi propio testimonio en cuanto al cumplimiento de las promesas de Dios. Lo voy a contar alguna otra vez. Pero pienso en el ejemplo de Abraham. Y para eso quiero leerles en el libro de Génesis, el capítulo 17, algunos versículos desde el 15 hasta el 21. El libro de Génesis, capítulo 17. Leemos en el nombre de Jesús. Entonces Dios le dijo a Abraham: con respecto a Sarai, tu esposa, su nombre no será más Sarai, a partir de ahora se llamará Sara. Y yo la bendeciré y te daré un hijo varón por medio de ella. Sí, la bendeciré en abundancia y llegará a ser la madre de muchas naciones. Entre sus descendientes habrá reyes de naciones. Entonces Abraham se postró hasta el suelo, pero se rió por dentro, incrédulo. ¿Cómo podría yo ser padre a la edad de 100 años? Pensó. ¿Y cómo podrá Sara tener un bebé a los 90 años? Así que Abraham le dijo a Dios: que Ismael viva bajo tu bendición especial. Ismael, ustedes saben, era el hijo que Abraham había tenido con Agar, la sierva, pensando que la promesa de Dios ya no se cumpliría, que ya para él y para Sara ya había pasado el tiempo. Y entonces la misma Sara le dice: ve con Agar y que ella te dé una descendencia. Entonces Abraham le dice a Dios que Ismael, o sea, el hijo que había tenido con Agar, viva bajo tu bendición especial. Pero Dios le respondió: no, Sara, tu esposa, te dará a luz un hijo y le llamarás por nombre Isaac, porque yo confirmaré mi pacto con él y con sus descendientes como un pacto eterno. Con respecto a Ismael, también a él lo bendeciré, tal como me has pedido. Haré que sea fructífero y multiplicaré su descendencia. Llegará a ser padre de 12 príncipes. Son 12 hijos que tuvo Ismael. Y haré de él una gran nación. Pero, mi pacto, dice Dios, se confirmará con Isaac, quien nacerá de ti y de Sara dentro de un año. Después sigue toda la historia muy interesante. Nuestra mente, hermanos, porque a veces podemos reaccionar o podríamos reaccionar y juzgar a Abraham. Si Dios le dijo algo, ¿cómo no va a confiar en Dios? Pero pongámonos en el lugar de Abraham con 100 años, su esposa Sara con 90, y Dios le dice van a tener un hijo. ¿Cuántos de nosotros no reaccionaríamos de la misma manera que reaccionó Abraham? Porque nuestra mente es muy pequeña, es finita. Nuestra mente tiene límites. Y por eso a veces creemos que Dios tiene un límite para obrar.
que Dios tiene un límite. Hasta acá puede obrar, y si no lo hace ya, mejor nos olvidamos de la promesa porque ya es tarde, Dios no lo va a hacer. Pero no debemos olvidar, hermanos, que como dice la Biblia, para Dios un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. Y por otro lado, no debemos olvidar, como cantábamos, que para Dios nada es imposible. Para Dios nada es imposible. ¿Se animan a repetirlo conmigo? Para Dios nada es imposible. Lo repetimos otra vez en fe y creyéndolo. Y no importa lo que tengas ahora en mente, quizás algo que te parece imposible, quizás algo que te parece ya, Dios, yo lo pedí hace tiempo, Dios no me contestó, Dios se habrá olvidado. Pero vamos a repetirlo en fe. Para Dios nada es imposible. Amén. Y donde nuestras circunstancias terminan, ahí empieza a obrar Dios. Ahí empieza a obrar Dios. Porque, hermanos, Dios nunca ni se adelanta ni se atrasa. A veces nosotros podemos pensar, pero ¿cómo se adelantó Dios? ¿O cómo se está atrasando Dios al pedido que yo le hice? Pero Dios nunca se atrasa ni nunca se adelanta. Siempre responde a nuestras oraciones. Amén. Siempre responde a nuestras oraciones. Y siempre responde a nuestro clamor. Pero lo hace en el tiempo exacto, lo hace en el momento exacto y lo hace de acuerdo a su voluntad. A su voluntad. Cuando Dios quiere, Dios lo hace. Bendito sea el nombre del Señor. Si Dios lo hizo, si Dios lo dijo, yo lo creo y Él lo cumplirá. Si Dios lo dijo, yo lo creo porque Él lo cumplirá. ¿Se animan a repetirlo conmigo? Y ya estoy terminando. Si Dios lo dijo, yo lo creo porque Él lo cumplirá. Otra vez, si Dios lo dijo, yo lo creo porque Él lo cumplirá. Amén. Y hay otro himno que quisiera cantar, un coro, el coro y un verso. Lo tenemos ahí también. Que dice: Dios siempre cumple a sus promesas. Aun cuando cae todo en derredor, podrán faltar todas las estrellas, pero no lo que dice el Señor. Hermoso himno. Dios siempre cumple con sus promesas. Dios siempre cumple con sus promesas, aun cuando cae todo en derredor, podrán faltar todas las estrellas, mas no lo que dice el Señor. Una vez más, Dios siempre cumple con sus promesas, cuando cae todo en derredor, podrán faltar todas las estrellas, mas no lo que dice el Señor. Son muy seguras, aún en las pruebas, cuando el coraje y fe vacila, y si cansado de duras luchas, aún sus promesas tendré. Dios siempre cumple con sus promesas, aun cuando cae todo en derredor, podrán faltar todas las estrellas, mas no lo que dice
luchas, a sus promesas tendré. Dios siempre cumple con sus promesas, aun cuando cae todo en derredor. Podrán faltar todas las estrellas, mas no lo que dice el Señor. Una vez más, Dios siempre cumple con sus promesas, aun cuando cae todo en derredor. Podrán faltar todas las estrellas, mas no lo que dice el Señor, mas no lo que dice el Señor, mas no lo que dice el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Agarré el himnario, empezaron a venir himnos a mi cabecita y dije, voy a cantar estos himnos que son tan hermosos, que nos hablan del cumplimiento de la promesa de Dios. Repito, si Dios lo dijo, yo lo creo porque Él lo cumplirá. Y termino con Isaías capítulo 41. Dios me dice a mí, Dios te dice a ti, hermano y hermana que estás aquí, Dios te dice a ti que nos estás viendo por internet, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Lo leo una vez más. Dios te dice hoy a ti, no importa la situación que estés pasando, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. No dice a veces, dice siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y si Dios lo promete, Dios lo cumple. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias. Muchas gracias por esta palabra que pusiste en mi corazón. De recordar y buscar en tu palabra que tus promesas siempre se cumplen, Señor. No importa el tiempo que pase, no importa las circunstancias, no importa las adversidades, no importa nada, porque lo que tú has prometido siempre lo cumplirás. Gracias, Padre. Gracias porque me has permitido entregar esta palabra. Y Espíritu Santo, si ha entrado en algún corazón, en alguna vida, que tú puedas obrar. Tú conoces cada una de nuestras vidas. Tú conoces las circunstancias que quizás hoy estamos pasando. Cosas que quizás pasaron esta semana, que nos han hecho un poco temblar, que nos han hecho preguntar, Dios, ¿y tus promesas cuándo se cumplirán? Pero tú has venido hoy con tu palabra, infundiendo fe y confianza en nuestros corazones de que las promesas de Dios siempre se cumplen. Porque tú no te adelantas, Dios, ni tú te atrasas. Siempre las promesas se cumplirán en tu tiempo y de acuerdo a tu voluntad y como tú lo hayas planeado. Así lo leímos en la palabra, de acuerdo a las promesas que fueron dadas por profetas tantos años antes y que se cumplieron en la exactitud en la venida de Jesús. Y de la misma manera, tus promesas en tu palabra con cada uno de nosotros se han cumplido, se cumplen y se cumplirán.
Seguimos un momentito más en oración.